Bienvenidos a Estudios Bíblicos Vida Nueva, el programa que te lleva a un apasionante viaje a través de las Escrituras, explorando su profundo significado y relevancia en nuestra vida cotidiana. Estos estudios bíblicos será puerta de entrada a un mundo de sabiduría espiritual, donde las verdades eternas de la Biblia se encuentran con los desafíos del mundo moderno. Sumérgete en análisis detallados de pasajes bíblicos clave para comprender su contexto histórico y espiritual. En Estudios Bíblicos Vida Nueva, estamos comprometidos con la difusión de las enseñanzas bíblicas de una manera accesible y significativa. Nuestra misión es ayudarte a comprender las Escrituras, aplicar sus lecciones en tu vida y encontrar inspiración para tu viaje espiritual. Dirige Rodolfo Vargas. Comencemos. Que Dios los bendiga, hermanos amados, en este día. Hermanos que están estudiando la Biblia, estos estudios bíblicos, Vida Nueva Online, le damos la bienvenida para realmente estudiar un capítulo más del Evangelio de Juan. En esta oportunidad estamos estudiando el capítulo 17 del Evangelio de Juan, el cual va a tener realmente pasajes ya culminantes de la vida de Jesús, porque Él ya va a ser entregado, ya va a morir por nuestros pecados, pero también va a resucitar. Esto es lo más importante, ¿verdad? Antes de que nada, queremos leer siempre, ¿no?, nuestro texto lema que nos ha acompañado durante estos años de estudio que hemos hecho con este libro, este Evangelio de Juan. Posteriormente estaremos viendo otros libros, de acuerdo al cronograma que tenemos, para ver cómo el Señor, la vida de Jesús, que primeramente hemos llegado a conocer, luego la vida de la iglesia, ¿no es cierto? Gracias a Dios que en este estudio que ya estamos llegando a su fin del libro del Evangelio de Juan, hemos estado intercalando con fracciones de la película El Evangelio de Juan, la vida de Jesús. Y esto es hermoso porque nos da un panorama mucho más claro, ¿no? Porque siempre las cosas entran por los ojos, ¿verdad? Y estas escenas de esta película fueron realmente de mucha bendición. El texto del lema que siempre hemos leído es este que Pablo le envía a Timoteo. En la segunda carta, en el capítulo 2, verso 15, dice: procura, Timoteo, con diligencia presentarte a Dios aprobado. Importante la diligencia, ¿no? Importante del escudriñar la palabra, de hacerlo de una manera muy personal para nuestro crecimiento, porque esto redunda a nuestro crecimiento espiritual. Esto es lo que nosotros necesitamos y por ende a los frutos que va a producir nuestra vida por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y le decía, con diligencia, preséntate aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Nosotros, como obreros del Señor, como discípulos del Señor, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que llevarla adelante, testificar acerca de la palabra. Es importante y hemos visto, hermanos, que por la palabra muchos están siendo perseguidos, vituperados. Nosotros tenemos que no avergonzarnos, porque la palabra de Dios dice que es poder para aquel que lo escucha, ¿verdad? Eso lo decía el apóstol Pablo. Y por último, Pablo le dice que traza bien la palabra de verdad. O sea, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios realmente como corresponde por la guía del medio del Espíritu Santo, conocemos la verdad, esa verdad nos hace libres. Tenemos que también enseñar y trazar bien, cortar derecho a la palabra de Dios, sin manipularla, sin poner a nuestra conveniencia, como tantas veces escuchamos, oímos, ¿verdad? Entonces tenemos que cortar derecho la palabra de Dios. Y esto nos va a llevar a un fin realmente de que las personas van a conocer la verdad. Y esta verdad va a hacer de que sean libres. Vamos ya directamente al Evangelio de Juan, el capítulo 17 de Juan. Acá me faltaba bajar esto. Vamos a ver. Juan, capítulo 17. Juan, a ver. Juan, capítulo 17. Ahí está. El primer verso, de este capítulo 17, nos habla acerca de
dice, después Jesús dijo esto. Dirigió la mirada al cielo y oró así. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Hermanos queridos, Juan tiende, hermanos, en esta porción que el Señor habla, a describir todo aquello que venía en su Maestro. Todo lo que veía en su Maestro. Todo lo que en el tiempo que ha estado con Él lo veía y hablaba y escuchaba y oía. Él en este momento vio en su Maestro sus gestos, su mirada y más que todo su oración, ¿no? Las oraciones que él hacía, tratándose de retratar, de poner las palabras que él decía sin faltar a la verdad. ¿No es cierto? Lo que él decía es lo que él hacía. Recordando que él oraba al Padre con tal confianza como nosotros tenemos que hacerlo, con nuestras propias palabras, no palabras adornadas ni rebuscadas, sino con nuestras sencillas palabras dirigirnos a nuestro papá, ¿no es cierto? Y él lo hacía con toda confianza como si estuviera allí presente. Mire usted, compartiéndole lo que había de venir y no diciendo al Padre esto va a pasar, esto va a ser, y bueno, y pidiendo que se cumpliera lo que él había oído desde él, con él desde la eternidad. Porque este es un plan de Dios, ¿verdad? El verso 2 dice, ya les he conferido autoridad, ya que les has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna a todos los que les has dado. Mire usted, hermano. Ahora Jesús hace referencia a la autoridad que le ha sido encomendada, ¿no? La cual solo opera sobre todo lo mortal, la naturaleza del hombre, ¿no es cierto? Pero para que esto sea sobre todo, esta autoridad, necesitaba ir a la cruz, Jesús. De modo que su autoridad sea engrandecida, no solamente en la tierra, sino en el cielo, como dice Mateo 28, 18, ¿verdad? Ahora, notemos que la obediencia siempre conlleva mayor autoridad. Eso es una cosa real, hermano, que hay en nuestras vidas, ¿no? El verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esto le dice el Señor a sus discípulos, ¿no? Aquí Jesús nos revela, hermanos queridos, que en qué consiste esa vida eterna, ¿verdad? O sea, conocer a Dios. Y a veces parece que esto fuera sencillo, conocer a Dios. Pero ni el más grande de los teólogos conoce, hermanos, por completo a Dios. Nadie que hubiera hecho hubiera estudiado la Biblia las miles de veces que sea necesario. No. No conocen a Dios completamente. Solo tenemos algunas nociones de lo que Él mismo nos ha revelado en su creación. Muy poco, ¿verdad? Y a través de las Escrituras hemos conocido muy poco de Dios. Pero siempre hay algo nuevo que aprender de Dios y de Jesucristo. Todos los días de nuestra vida. Ya nos encontramos participando, por supuesto, de la vida eterna. Al participar del conocimiento de Dios. Cuando conocemos a Dios mediante la palabra, somos partícipes de la vida eterna. Y no solamente de esto, sino que del plan de salvación que elaboró el Padre Celestial. El verso 4 dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. En esta parte Jesús se encuentra tratando de glorificar al Padre en todo lo que hace. Pues todo le fue encomendado, el Padre le encomendó al Hijo para que lo realice, y al hacerlo en obediencia, es muestra de que Dios se glorifica en la obediencia, por supuesto. Porque dice que en la obediencia hay bendición, y al poner por obra todo aquello que nos enseña. ¿Cierto? Eso es algo real de lo que pasó. El verso 5.
Dice, ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Qué verdad, hermanos, absoluta, ¿verdad? Aquí en este verso hay otro aspecto importante de la unidad del Hijo con el Padre. Jesús pide ser glorificado, hermanos, de tal forma en que pueda tener la misma gloria, dice, que tuvo antes de que el mundo llegara a existir por medio de Él, ¿no? La única gloria que el Hijo espera es volver al estado donde salió, ¿cierto? Ahí en el trono de Dios, para dar vida al mundo y redimir a los que se habían perdido. Esta es la obra salvadora de Dios, ¿verdad? Verso 6 dice, a los que me diste el mundo les he revelado quién eres. A los que me diste del mundo, ¿verdad? Sus discípulos. Eran tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Tu palabra. ¿No? Todos los que habían sido elegidos por el Señor pertenecían a Dios. ¿Cierto? Pero Él después se los entregó. El Señor se los entregó al Hijo para que obedecieran su palabra. Y la revelación completa de Dios siempre ha estado en el Hijo. Por eso lo dice, ¿no? A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. El verso 7. Y ahora dice, saben que todo lo que me has dado viene de ti. El verso 8. Porque les he entregado las palabras que me diste. Y ellos las aceptaron, saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Qué seguridad del Señor, ¿verdad? Porque los conocía el Señor. Vamos a ver ahora un fragmento que resume el verso 7 al 11. Vamos a ver qué quiere decir el Señor. A ver. No quiero que interfiera nada de esto. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Porque les he dado las palabras que me diste. Las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti. Y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No por el mundo, sino por los que me diste. Porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo. Y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Qué hermosas palabras, hermanos de Jesús. La verdad que cuando veo esta porción de este fragmento de esta película, me doy cuenta que realmente el Señor amaba a sus discípulos. Todo lo que Él había hecho, todo lo que había estado con ellos, era algo que, como dice acá, ¿no? Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. Y por medio de ellos he sido glorificado. ¿No? Entonces vemos el amor de Dios, ¿no? Es lo que Él les enseñó en su discipulado, en todo esto que a veces nosotros no percibimos tanto como cuando leemos la palabra por nuestra cuenta. Pero la verdad, hermanos queridos, que el Señor, cuando les dijo en ese verso 11, vemos acá el verso 11, a ver, 11 dice, ya no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo. Y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre. El nombre que me diste para que sean uno, lo mismo que nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Y la unidad es el estado de la comunión perfecta entre el Padre y el Hijo. Esto es lo más importante.
Por eso la unidad proviene del vínculo que genera el Espíritu Santo en la vida del creyente con nuestra... Continuamos. El verso 12 dice, mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno de ellos se perdió, sino aquel que nació para perderse a fin de que se cumpliera la Escritura. Jesús, hermanos, sabe que pronto va a volver al Padre. Pronto va a volver al Padre. Y que mientras Él estaba con ellos, el adversario no podía hacerles daño a sus discípulos. Así que Él preservaba a los que fueron concedidos como discípulos por el Padre. ¿Verdad? Y hace una especial referencia a aquel que nació para perderse. Judas hace referencia acá, ¿vio? A fin de que se cumpliera, dice las Escrituras mencionadas proféticamente. Y pareciera, hermanos, ¿no?, que decirnos que Judas fue predeterminado para perderse. Hay muchas conjeturas sobre esto y algunas discusiones también acerca de esto. Como si Dios hubiera dispuesto en realidad esto, pero en la omnisciencia de Dios Él sabía qué camino habría de escoger Judas. Mire usted. De modo que Dios ya sabía de antes de nacer que cumpliría lo que luego haría entregar a Jesús. Son misterios tremendos de parte de Dios, ¿verdad? Y a veces uno cuando lee no sabe qué responder. Pero bueno, confiamos en que Dios es el que tiene toda la verdad. Verso 13. Dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Jesús, hermanos, sabía que volvería al Padre luego de su resurrección. Él sabía el plan que Dios había hecho. Pero pide que mientras tiene que enfrentar la cruz y la muerte, dudable esto, reconozcan, ¿no?, que su gozo y alegría provienen de Dios, como Jesús la tuvo al cumplir la voluntad de su Padre. Esto es lo que quería decirles el Señor a sus discípulos. Verso 14. Yo les he entregado tu palabra, le dice en esta oración al Papá, ¿no? Y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús en este momento hace varias anotaciones importantes, hermanos queridos, que no debemos dejar de pasar. La palabra nos ha sido confiada para que al guardarla y predicarla, hermanos queridos, en este tiempo, seguramente vamos a ser odiados por el mundo. ¿Quién quiere a los cristianos? ¿Quién quiere a los que llevan una Biblia consigo o que son cristianos? Nadie. Los odian. Vemos lo que está pasando, la persecución hoy en día en el mundo entero, ¿verdad? Pero al hallarnos odiados por el mundo, debemos reconocer como peregrinos que no pertenecemos a este mundo, sino a Dios. Y nuestra ciudad celestial está por venir. Esto tenemos que reconocer porque esto es el Señor lo que quiso decir a sus discípulos en esta oración tan hermosa. El verso 15. No pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Que los protejas del maligno. No queremos ser quitados del sufrimiento, por supuesto. Mientras estemos en este mundo vamos a tener sufrimiento. Y vamos a tener demasiados quizás. Pero sabemos que al sufrir descubrimos que estamos más cerca de Dios. ¿Sí? Y más protegidos del maligno y de sus artimañas. Es verdad. Dice que confiad en mí, yo he vencido al mundo. Ellos no serán tocados, nadie. Por eso el Señor decía, protégelos del maligno. Su oración. Verso 16. Ellos no son del mundo, como yo tampoco lo soy. Él estaba reconociendo, hermanos, que no pertenecía a este mundo. ¿No? Reconocer que no pertenecemos a este mundo, hermanos, es todo un proceso que puede causar mucho sufrimiento. Es un proceso. Pero luego de ser entendido esto, vamos a realmente experimentar el gozo y la paz del Señor.
En el mundo tendréis aflicciones, decía el Señor, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De modo que para que comprendamos la verdad, es algo de poner en práctica para que nuestra vida sea santificada, apartada para Dios. La santidad es un proceso, hermanos, que lleva, puede ser mucho tiempo, como puede ser instantáneo, y se lleva a cabo del conocimiento y el entendimiento de las Escrituras, pues ellas revelan aquello que no está bien en nuestro interior. Es el espejo, nos muestra la situación en la cual nos encontramos, ¿verdad? Verso 18. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Hermanos, hemos sido sacados de este mundo por medio de la fe, para vivir como peregrinos, como extranjeros, de tal manera que no tenemos que apegarnos a este mundo, ¿no? No tenemos que pensar que este mundo es nuestro y tenemos que quedarnos por la eternidad. No, hemos sido enviados, comisionados con una labor grandiosa, llamar a los escogidos y servir al prójimo. Este es nuestro propósito acá en la tierra, ¿verdad? Este es nuestro propósito. Verso 19. Dice, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En la verdad. Esto es algo que a veces no nos damos cuenta, pero la palabra es la que nos santifica. La palabra, como dice, ¿no?, nos muestra nuestra condición y la manera de cambiar para agradar a Dios. Separarnos del pecado para agradar a Dios. Por eso les decía el Señor, ¿verdad? Y en esta oración continúa diciendo el Señor al verso 20. No ruego solo por estos, o sea, por sus discípulos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Mire usted, hermano. Jesús sabe lo que habría de pasar luego, ¿no? Después de su arresto. Entonces ora proféticamente por aquellos que habían de creer en el mensaje que los apóstoles entregaron y que hoy está condensado en el Nuevo Testamento. Él veía ya el futuro, ¿ve? Que por medio de ellos iba a conocer la palabra como hemos conocido ahora, como conocemos ahora la palabra. Y por medio de nosotros a las futuras generaciones, si Dios así lo permite. Verso 21. Para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Hermanos queridos, en las matemáticas de Dios, todos podemos ser uno. ¿Y por qué lo digo? Porque en la medida en que nos apartamos del mal y nos guiamos por su luz y su palabra y su testimonio, vamos a ser uno. ¿Verdad? La unidad es, como ya mencionamos, el estado perfecto de amor, en donde el temor ya no tiene cabida. Por eso las matemáticas de Dios no son 1 más 1 más 1 más 1. No, no. Sino es 1 por 1 por 1 por 1. Para que todos lleguemos a ser uno en conciencia, en esencia y en verdad. ¿Qué tal? Son matemáticas puras, ¿verdad? Verso 22. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mire usted. Hermano queridos, Jesús llevó sobre sí un peso de la presencia de Dios, para que todos reconocieran que Él venía del Padre, ¿verdad? Y que era uno con Él. Por esto Él trajo esa presencia, habitó en medio de los hombres. Dios mismo habitó en medio de los hombres, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir acerca de esto? El verso 23. Dice, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcance la perfección, que estos alcancen la perfección en la unidad
y así el mundo reconozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. He aquí, hermanos, la orden de Jesús, ¿no? Que sigue la unidad. Jesús en nosotros. Esta es solo la forma del hombre podrá llegar a vivir en el Padre a través de Jesús. Es así, ¿verdad? Sabernos amados como a Cristo. El Padre nos ama como a Cristo, a su Hijo. Yo creo que debe animarnos, hermanos, este sentido, a seguir confiando y perseverando en la buena batalla de la fe, del cual también Pablo hablaba, ¿no? Acerca del último día de terminar su carrera. El verso 24. El verso 24. Dice, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Hermanos, Jesús hace un recuento de esta hermosa oración que Cristo seguramente hace en su presencia, ¿no? Ahí rodeado de sus discípulos. Y donde habla tantas cosas maravillosas, hermanos, del Señor, que aunque no eran comprendidas en ese momento por completo, por lo que decía, por los apóstoles, luego serían entendidas cuando Él iba a resucitar, ¿verdad? Jesús en este caso pide a aquellos que le sean entregados por medio de la fe en su nombre, estén por la eternidad. O sea que tú y yo vamos a estar con Él, por esta petición que hace el Señor, ¿verdad? En el lugar donde Él fue a preparar el lugar. De forma que podamos conocer su gloria, recordando que en Él, conociéndolo a Él, está la eternidad. Algo que nosotros nunca vamos a llegar a comprender con estos cuerpos, con esta mente humana, ¿verdad? Y el verso 25 dice, Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Y por último, el último verso 26 dice, yo les he dado a conocer quién eres, y seguiré haciéndolo para que el amor con el que me has amado esté en ellos, y yo mismo esté en ellos. Y para hacer este estudio de este capítulo 17, que es muy cortito, solamente 26 versículos, vamos a ver el video que resume estos dos versículos, del 24 al 26. Vamos a ver. Padre, que los que me has dado estén también conmigo donde estoy yo, para que puedan ver mi gloria, la gloria que me diste, porque me has amado desde antes. Oh Padre justo, yo te conozco aunque el mundo no te conoce, y estos saben que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti. Qué hermosa fracción, hermanos, de este capítulo 17. Y esta película que realmente, cada que la veo, me quebranto y veo la grandeza de Dios, cómo Dios puede habernos amado tanto, 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 que ha entregado Dios a su Hijo único, para que muera en lugar de nosotros. Así que, hermanos queridos, estemos con esa convicción de que somos amados, de que el Señor hizo esa oración, que donde está Él, ahí vamos a estar nosotros. Eso es lo más importante de todo este plan de Dios que elaboró para poner nuevamente, ¿no?, al hombre en relación con Dios. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo en la próxima clase en el capítulo 18 de Juan. Ya estamos terminando este Evangelio de Juan, así que yo te pido que vuelvas a leerlo, este capítulo 17, y seguramente que vas a encontrar, guiado por el Espíritu Santo de Dios, muchas cosas más importantes para tu vida espiritual. Que Dios te bendiga, y hasta aquí ha sido el estudio y el capítulo 17 del Evangelio de Juan.
Hemos terminado el estudio de hoy. Solo nos queda poner por obra todo aquello que vimos en este capítulo. Nuestro propósito es no solo conocer la Biblia, sino poner en práctica para tu crecimiento espiritual. Los invitamos para el siguiente estudio de la Palabra de Dios por el canal de YouTube y Facebook. Dirige Rodolfo Vargas. Hasta la próxima.